Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a esclarecer algunas cuestiones sobre una de las ramas de la matemática, pero para presentarlo no voy a dar un discurso acerca de esta disciplina, sino que tengo una pregunta. ¿Un sombrero tiene agujeros? ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿por dónde metemos la cabeza? ¿Una caja tiene agujeros? ¿Sí? ¿No? ¿Por dónde introducimos cosas en la caja? ¿O acaso ninguno? Porque es un pedazo de cartón doblado. Estas preguntas pueden llegar a engañarte y quizás tenga varias respuestas, ya que podríamos advertir que no es lo mismo una caja en donde abrimos la tapa para introducir algo que una caja cerrada. He aquí donde podremos hablar de una de las ramas más jóvenes de la matemática, la topología. Entonces, ¿qué es la topología? Aunque esté aparentado con la geometría y se la suele llamar geometría de la lámina de goma porque estudia figuras, cuerpos o formas, la topología se preocupa de aquellas propiedades de la figura y cuerpo que no varía cuando el espacio se dobla o deforma. Por ejemplo, ¿un cuadrado y un círculo son iguales? Geométricamente no, son muy diferentes, pero para la topología son equivalentes. Es que en una de las propiedades de los cuerpos que no dependen de la distancia o el tamaño es el número de agujeros que tiene. Por eso empezamos hablando de los agujeros. Y es que la topología se ocupa de ellos. Pero, ¿dónde nació la topología? Se puede decir que la topología nació en Europa Oriental, más precisamente en Kaliningrado. Antes se la llamaba Königsberg, una ciudad de la vieja Prusia. La topología es una de las ramas más nuevas de la matemática, ya que tiene menos de 3 siglos. En el siglo XVIII circulaba en esos lares un problema matemático. La ciudad de Königsberg tenía una forma muy particular. Estaba conformado por dos islas grandes en medio del río Pregel, conectado por 7 puentes. Los habitantes crearon un juego, al parecer bastante sencillo, y era recorrer la ciudad cruzando los 7 puentes solo una vez cada puente. Aunque nadie en la ciudad podía resolverlo, tampoco podían probar que era imposible. Entonces en la ciudad se preguntaban, ¿habría alguna forma de recorrer toda la ciudad cruzando una sola vez cada puente? Nadie se animaba a dar una respuesta hasta en el año 1736, que mediante una carta le llega el problema a Leonhard Euler, considerado quizás el matemático más prolífero de la historia y padre de la topología, combinando ingenio, creatividad, variedad y profundidad. Nacido en Basilea, Suiza, en 1707, entrando en la universidad a los 13 años. ¡Qué locura! 13 años. Y 3 años después, es decir, a los 16 años, obtendría su maestría en filosofía. En la universidad conoció a uno de los Bernoulli, mejor dicho, a Johann Bernoulli, quien lo llevó a las matemáticas. ¿Quién diría que gracias a un Bernoulli tendríamos a uno de los mayores matemáticos de la historia? ¿Les suena la identidad de Euler? Es esta: e elevado a la i por pi más 1 igual a 0, relacionándose probablemente los 5 números más importantes del mundo: e, i, pi, 1 y 0. Ay, les juro que me lo tatuaría. Pero volvamos al problema de los puentes de Königsberg. Euler encontró una demostración divina. Como primera instancia, simplificó el mapa, relacionando solo las islas y los puentes. Cambió las islas por puntos y los puentes por rayas, nombrando con letra mayúscula lo que sería la Tierra y con letra minúscula los puentes, logrando así una representación matemática pura, sin saber que sentaría las bases de lo que hoy por hoy llamaríamos teoría de grafos. A los puntos los llamó vértices y a las líneas o rayas aristas, enfocándose en las aristas que llegan y salen de los vértices de un grafo. Advierte que no es el tema llegar de una isla a la otra,
y que las distancias involucradas son irrelevantes. Para Euler o para un topólogo, el dibujo de un grafo es equivalente al mapa de la ciudad de Königsberg, o sea, que su mapa con los puentes. La conclusión de Euler en base a este problema es que es imposible resolverlo, ya que todos los vértices tienen una cantidad impar de aristas. La otra conclusión topológica es que la ciudad de Königsberg es equivalente a un grafo, entonces podemos asegurar que una pelota de fútbol es equivalente a una de rugby, y la pelota de rugby es equivalente a una luna, y la luna es equivalente a un plato. La historia es muy interesante. ¿Me pasarías la taza? Sí, toma. Eso es una dona. Sí, perdón. Espera, topológicamente es lo mismo. Ah, bueno, estás loquita. Es que, en realidad, si yo agarro la masa de la dona, imaginemos cruda, y la aplasto y la deformo de forma tal que la figura que yo arme o intente armar sea una taza, como en que aparece en la imagen, o imaginemos que agarro una tapa de empanada que puedo armar y la desarmo y la aplasto armando un vaso. O sea, ¿a qué voy con esto? A que en la topología se basa en una idea de deformación de figuras, siempre y cuando que se mantenga su propiedad topológica, es decir, su género, su frontera, etc. Entonces me estás diciendo que la dona es equivalente a una taza o un vaso. A una taza sí, a un vaso no. Por ejemplo, no se puede transformar una pelota en un anillo, porque la pelota no tiene agujeros, y el anillo sí. En cambio, una dona se puede transformar en anillo, porque ambos tienen agujeros, y por eso son equivalentes. Como la taza tiene un agujero que es la asa, en realidad nuestra jerga sería la manija donde agarramos la taza para no quemarnos, se puede generar una taza con una dona o un anillo, porque son equivalentes. En cambio, el vaso no tiene agujeros y es equivalente con la pelota, porque si desinflamos la pelota y la deformamos, podremos convertirlo en un vaso. Y así responder a algunas preguntas que al principio era, ¿un sombrero o una caja tiene agujeros? La respuesta en base a lo visto hasta ahora sería no. Así que podemos estirar, estrujar, deformar, pero lo que no se puede es cortar. Por ende, la transformación de la pelota en vaso es continua, de conexión simple. Otro ejemplo, imaginemos una esfera de plastilina. Podríamos darle forma de cubo sin necesidad de separarlo o unirlo a sí mismo. En cambio, el toro geométrico, o visualmente la rosquilla, a partir de nuestra esfera de plastilina, debemos hacerle un agujero o estirarla para unir sus extremos. Topológicamente, nuestra esfera cambiaría y pasaría a tener conexión doble. Y si le hacemos otro agujero, sería una conexión triple y cuádruple sucesivamente si llegamos a agregarle otro agujero. En el caso de la rosquilla o la taza, tiene conexión doble y son topológicamente equivalentes. Y si hablamos de topología, esto se le debe el nombre a Johann Benedict Listing. Nació en 1808, fue un matemático alemán. En 1830 ingresa a la Universidad de Gotinga, donde fue alumno de Gauss. De Gauss. Fue el primero en utilizar la palabra topología en vez del término visual de la época, geometría situs, queriendo destacar de esa manera la autonomía creciente de esa disciplina. Lifting, en la primera mitad del siglo XIX, llamó a esta disciplina topología, estudiando la propiedad de una cinta especial, atrapante, llamada cinta de Moebius. Una construcción tan simple como mágica. Si a una tira de papel se las une por sus extremos, se suele obtener una cinta cilíndrica o una vincha, pero para construir la famosa cinta de Moebius, torcemos uno de los extremos y lo pegamos formando un objeto diferente, la cinta de August Fernand Moebius. Nació en 1790, fue un matemático y astrónomo teórico alemán. Si bien empezó derecho en Lifting, para complacer a su familia, Semestre lo dejó por su gran pasión, la ciencia. Estudió matemática, astronomía, física en distintas universidades
y con famosos científicos de su época. Moebius fue el primero en introducir las coordenadas homogéneas en geometría proyectiva. Volviendo a la cinta de Moebius, contrario a nuestra intuición, diría que es una superficie que solo tiene una cara y en la que no es posible la orientación. La derecha se convierte en izquierda y viceversa. No existe el adentro y el afuera, ni el arriba ni el abajo. En el dibujo que aparece es un modelo de la cinta de Moebius dibujado por el holandés Martin Escher, donde se ve como las hormigas siguen un ciclo infinito recorriendo toda la cinta. Obviamente, con este ciclo nos referimos a la cinta de lifting, a la cinta de Moebius. Lo que pasa es que Lifting publicó sus resultados antes que Moebius, pero parece que suena más lindo la cinta de Moebius y no la cinta Lifting. Y bueno, nada, dejaron cinta de Moebius. Bueno, seguimos. Si hablamos de figuras sorprendentes, no nos podemos olvidar de la botella de Klein. Esta botella es una superficie que existe en 4 dimensiones. La representación que vemos en 3 dimensiones solo se da una idea de cómo se supone que puede llegar a ser. Felix Klein nació en 1849. Fue un matemático alemán que demostró las geometrías métricas euclidianas y no euclidianas. Constituyen casos de particulares de la geometría proyectiva. En 1872 presentó una notable clasificación de la geometría, el programa de Erlanger, que puso fin a la escisión entre geometría pura y geometría analítica. La idea de Klein sería que al momento en que la botella está por cruzar a sí misma, o cruzarse a sí misma, se eleva por afuera de las 3 dimensiones hacia una 4 dimensión para regresar luego de haberse atravesado. Esta superficie no es orientable. Esto sucede porque no tiene bordes, porque no tiene una sola cara y no tiene una región interior ni exterior, creando una estrecha relación con la cinta de Moebius. De hecho, si la cortamos a la mitad, obtendremos la cinta de Moebius. Si se merece una explicación de la construcción de dicha botella, en la siguiente diapositiva se ven diferentes imágenes que representan esta construcción. En primer lugar, tenemos un cuadrado, que es el polígono fundamental de la botella de Klein, en donde si le pegan los bordes coloreados en el diagrama siguiente, de modo que la flecha coincida, nótese que este es obviamente un pegado abstracto, en el sentido al intersecar haciéndolo en tercera dimensión, resulta una botella de Klein que se autointerseca. Por eso mismo, estamos ante algo bidimensional, o sea, para que lo entiendan, para una mejor ilustración. A continuación vemos que ya pegadas las flechas rojas con el cuadrado, queda constituido el cilindro, para que luego pasemos a un extremo y al otro del cilindro y nótese cómo se crea una intersección circular. Paso siguiente, vemos de a poco cómo se va tomando forma la botella. Ojo, obviamente, su borrallo que es bidimensional. En este caso, intentamos añadir una 4 dimensión en el espacio tridimensional, que se consigue al ver cómo la botella pasa a través de sí misma sin necesidad de un agujero. En resumen, podemos decir que esta inversión es útil para visualizar muchas propiedades de la botella. Por ejemplo, como dije anteriormente, no tiene bordes, no tiene superficie, no es orientable y detiene la inversión en una sola cara. Pero bueno, como podemos ver, la topología se puede encontrar a la hora de responder preguntas y problemas o tan solo al moldear plastilina. Por ello, no nos puede inquietar que también la encontremos al pensar en cuántos colores necesito para pintar un mapa. Este problema fue propuesto dentro de la comunidad matemática a mediados del siglo XIX. Se decía así más o menos, que se desea pintar un mapa y queremos estar seguros de que no habrá 2 países con la frontera en común que sean del mismo color. Cada país es una sola pieza. Si 2 países no tienen frontera común o solo se tocan en un punto, es válido que tengan el mismo color. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la cantidad mínima de colores necesaria para colorearlo? Así nace el teorema de los 4 colores, que en teoría de grafos es un teorema sobre la coloración de grafos.
Dado cualquier mapa geográfico con regiones continuas, este puede ser coloreado con 4 colores diferentes, de forma que no queden regiones adyacentes con el mismo color. Esta demostración fue realizada en 1840 por Moebius, pero no logró convencer a los más rigurosos. Por otro lado, en 1879, Kempe creyó resolver el problema utilizando las cadenas de Kempe, que son caminos de regiones que van de una región a otra de distinto color, alternando estos colores. Alfred Kempe nació en 1849. Fue un matemático mejor conocido por su trabajo sobre los vínculos, además del ya nombrado teorema de los 4 colores. Asimismo, en 1890, Higgs descubrió un error en esta demostración. Percy Higgs nació en 1861. Fue un matemático británico. Higgs también estudió la coloración de mapas en superficies superiores y estableció el límite superior de números cromáticos de dicho gráfico, en términos de la conectividad de la superficie. Este límite superior se demostró solo en 1968 como el máximo real. Él no pudo demostrar que la conjetura no era válida, pero siguió trabajando para demostrar la cantidad de colores necesarios para colorear mapas sobre otra superficie. Por ejemplo, para pintar un mapa en la superficie de toro alcanza con 7 colores. Para pintar un mapa sobre un doble toro alcanza 8 colores. Para pintar una cinta de Moebius se requieren 6, al igual que para una botella de Klein. Recién en 1976 la conjetura de un plano tuvo demostración gracias a Apple y Hake, o sea, computadoras, que utilizaron un ordenador para la demostración, lo que generó muchísimas controversias. En 1996, Robert Stone y Sanders también realizaron una demostración por ordenador, pero más sencilla. Estas demostraciones no fueron aceptadas por todos los matemáticos, dado que sería impracticable por su gran cantidad de detalles, de manera que una persona se vería imposibilitada para verificarlo manualmente. La tarea de demostrarlo sin ordenador continúa abierta. El progreso de la comprobación del teorema de los 4 colores era lento, hasta que en 1976 Ken Appel y Wolfgang Hake dieron una prueba cuyos principales ingredientes eran los conceptos de descarga y reducibilidad, además de la cadena de Kempe, etc. Una vez obtenida la larga lista de configuraciones inevitables, demostraron que eran reducibles obteniendo una prueba inductiva del teorema. Haken hizo su tesis en topología de dimensión 3. La primera prueba de Haken usó un algoritmo de descarga complicado, que produjo una lista de 1936 configuraciones inevitables, cada una de las cuales se demostró reducible con la ayuda de una computadora. Modificando el algoritmo de descarga, encontraron otro mejorado que produjo un conjunto de 1482 configuraciones inevitables. Se demostró que eran reducibles con la ayuda de un ordenador para buscar las extensiones requiriendo de coloreado. Llevó 1200 horas, 50 días de cálculo en un IBM 360. Entonces, ¿eso es una prueba? Muchos matemáticos aceptaron esta como una prueba irrefutable, pero muchos argumentaron que eso no era una demostración matemática. Las máquinas habían comprobado que una gran cantidad de mapas podían colorearse usando al menos 4 colores, pero si existía un mapa que el ordenador no hubiese contemplado y que no podía colorearse de esa forma, los principales reproches eran, una parte, a la prueba que podía verificar a mano. La parte hecha a mano era complicada y no había sido verificada de forma independiente. Robertson y Sander, en 1996, realiza una publicación en el Instituto Tecnológico de Georgia. ¿Qué hace la nueva prueba diferente a la de Apple y Haken? Primero, elimina complicaciones, confirmando que la inevitabilidad de un conjunto reducible puede probarse, sin estudiar tanto como la prueba de Apple y Haken. Segundo, el conjunto inevitable es de tamaño 633. Tercero, dando un conjunto de 32 reglas de descarga. Cuarto, la comprobación a mano de la inevitabilidad se reemplaza por una prueba formal que puede verificarse por ordenador. Y quinto,
Esta comprobación lleva solo 3 horas en cualquier computadora.